Hablemos de todos nosotros, bueno, no todos, de los que tenemos más de 40 años, a ver si en algún momento hemos tenido por lo menos un episodio de dolor de espalda. ¿Sí o no? Estarán ya pensándolo en casa y por lo menos yo creo que he tenido más de 3. Pero lo cierto es que la pregunta que nos hacemos es que si empezamos con este tipo de dolores, que si empezamos con problemas de columna, ¿hasta qué punto podemos solucionarlo sin llegar a una cirugía? Hoy está el experto específicamente para examinar toda esta situación. Estamos con el doctor Francisco Gutiérrez. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Hola Patricia, muchas gracias por doctor, la invitación. quizá como para meternos de lleno en este tema, primero examinemos cuáles pueden ser los motivos, ¿verdad?, por los cuales nos puede doler la columna o molestar la columna. Correcto, bueno, siempre es importante tener claro que todos podemos tener un dolor de espalda, es algo totalmente esperable, pero tenemos que saber identificar hasta qué punto ya no es normal, hasta qué punto ya hay un signo de alarma. Un dolor de espalda por un esfuerzo, por ejemplo, que vos hiciste una remodelación y tuviste que limpiar muy fuerte y todo eso, eso es esperable. Las zonas clásicas donde duele la espalda es en la zona que se llama interescapular, que es esta zona. En la de arribita. En la zona de arriba entre las escápulas vienen como por estas zonas, entonces es la zona donde se contrae mucho y la región más afectada siempre es la lumbar, que es esta zona blanca. Sí. Entonces, la parte lumbar, la parte interescapular son las más frecuentes cuando hacemos un esfuerzo físico. Eso es un típico de una contractura muscular, que es cuando nos quedamos, cuando decimos tiesos, ¿verdad? No nos podemos levantar, nos quedamos lo que llamamos los ticos enclochados. Si no tratamos esto, resulta que los músculos todos se comunican hasta arriba, llegan hasta la parte basal del cráneo, todos estos músculos van conectados. Entonces, una persona que esté mal de la espalda, pero que no haga nada, que no se quede esperando que solito se resuelva, va a tener el problema que el dolor va a ir subiendo, y va a afectarle después cuello, después le afecta los hombros y comienza a doler toda la espalda. Esas son las situaciones en las que ya un dolor de espalda esperable se nos empieza a salir de las manos. Pero bueno, todos, se supone que a los 40 años, todos ya el 90% de las personas hemos tenido un episodio de un dolor de estos por un esfuerzo físico, pero eso no quiere decir que sea algo malo. Lo malo es cuando ese dolor de espalda ya se concibe y pega durante más de 3 días. Es decir, un dolor de espalda puede suceder y pasas un día mal, pero deberías recuperarte. Cuando ya la persona tiene más de 3 días con dolores, es cuando ya son signos de que hay algo no está normal. O sea, con 3 días de dolor, después de los 3 días, y me imagino que uno por ahí que se toma un antiinflamatorio o algo, ¿verdad? Pero si ya no pasa, es que debemos definitivamente de ir a checarlo. Correcto, porque un dolor de espalda por una contractura es autolimitado. Una contractura debería resolver en un periodo de horas. Con el reposo va bajando porque el músculo está contracturado por un esfuerzo físico que hiciste, pero estos músculos solitos, con el reposo, el uso de antiinflamatorios o analgésicos, el calor, etcétera, sin necesidad ni siquiera de agregar un profesional, debería ir resolviendo solo. Ya cuando llegamos a esos 3 días, hay un timing, un intermedio entre 3 y 7 días. Okay. ¿Qué pasa si llegamos después de esos 3 o 7 días, permanecemos con esa molestia, ¿verdad? Llegamos al doctor. ¿Qué es lo que examinan ustedes? ¿Cuáles son los exámenes para poder dilucidar, ¿verdad?, a qué se debe ese dolor de espalda? Lo más importante siempre que uno entrevista a un paciente es que te cuente qué estaba haciendo, cómo comenzó eso, porque casualmente vos me decís, bueno, es que me puse a barrer y me dolió la espalda. Pero uno entrevista y empieza a socavar y te das cuenta que ya vienen con un montón de tiempo, años de dolores de espalda, o por ahí cuentas de que ya hay también una ciática. Uy, sí. Y entonces ya comienza uno a ver que ya no son una contractura normal, sino que la entrevista le da a uno un montón de pistas. De hecho, el 90% del diagnóstico se basa en una buena entrevista. Y el resto de la revisión, porque la revisión es donde nosotros determinamos qué hacer. Ahora, ¿hasta qué punto o en qué momento, verdad, digamos que la cirugía sería una alternativa? Bueno, mira, a la hora de hacer la revisión de un paciente, hay factores que nos dan alarma, ¿ok? Si un paciente ya tiene un dolor de espalda y el dolor de espalda se empieza a sostener en el tiempo y ya consulta, que habitualmente cuando vienen con nosotros ya han consultado primero a un terapista, que es lo que la gente tiene más a la mano, donde hay más disponibilidad, y el mismo terapista es el que después de 3 a 5 sesiones debería resolverlo. Cuando ya un paciente te dice que ya hizo terapia física 5 sesiones bien hechas y no resolvió, que ya tomó analgésicos, ya uno tiene que sospechar de que no es un dolor normal.
que puede haber algo más. Entonces nosotros, revisando al paciente, determinamos si hay algo de emergencia que sea de manejo, por ejemplo, quirúrgico, como me preguntás vos. Esta determinación de si es quirúrgico o no lo hacemos basado en la revisión, que no puedes decirle a un paciente si es de operar o no, si no lo revisas, si no lo tocas, y exámenes complementarios, que el más utilizado pues es la resonancia magnética. Bien, doctor, ahora, ok, ahí nos fuimos hasta el puro final, pero si retrocedemos en el panorama, evidentemente si fuera yo la paciente, y así imagino que todos allá o muchos en casa, uno trata de buscar varias alternativas antes de llegar a ese camino, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todas esas alternativas de tratamientos que pueden ayudarnos con respecto a la espalda o a la columna en este caso? Correcto, como te mencioné ahorita, 3 días es algo esperable que con analgésicos debería resolverlo. Exacto, que ya sería algo personal en casa, generalmente no vamos al doctor. Exacto, yo le recomiendo al paciente que si ya llega la semana todavía con dolor de espalda, no lo deje, sino que consulte con un terapista. Ya que si lo deja, lo que le explicaba ahorita, esto empieza a subir y ya comienza a ser más complicado de tratar. Entonces hay que agarrarlo en la primera semana de dolor. Importantísimo. Eso es súper importante, ese timing. Cuando ya el paciente hace las terapias físicas y eso, y ya consulta, entonces tenemos que buscar las alternativas de manejo no quirúrgico. Entonces, dependiendo de cada paciente son las alternativas. No es lo mismo si vos me dices que sos triatlonista, que tienes 25 años, a que si sos una persona pensionada un poco más sedentaria. Claro, claro. Entonces, existen varias alternativas. La primera opción es readecuar tratamientos. Entonces, nosotros ajustamos los analgésicos. A veces vemos que el problema es más contractura, entonces nos sirven mucho los relajantes musculares para toda esta parte. Nos ayudan los analgésicos puros cuando hay ciática. En Costa Rica tomamos para todo antiinflamatorios y realmente hay analgésicos mejores para los dolores de ciática. Y nosotros muchas veces dentro de las opciones de no cirugía les mandamos al paciente una nueva ciclo de terapia física, aunque ya haya hecho algunas. Porque la mayoría de gente hace mal la terapia. La mayoría de la gente va una vez a la semana y luego vuelve a las 15 días. Y eso no sirve. Realmente hay que hacer las terapias seguidas para que funcionen. Y ahora, cuando se trata de terapia, digamos, y seguidas, como usted lo dice, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Evidentemente me imagino que depende de la situación de la columna, pero si la agarramos a tiempo, ¿en cuánto tiempo podríamos estar restableciéndonos? Una buena terapia, si el problema es tratable como una contractura muscular, una buena terapia debería irte resolviendo el problema después de la 4ª, 5ª sesión. Siempre se recomienda que el paciente haga entre 6 y 10, porque aunque te sientas bien, muchas veces el problema es que ya en la 3ª se sienten un poco mejor y no vuelven. Entonces hay un factor gatillo que te vuelve a dar la contractura. Ahora, ¿qué pasa cuando oímos, porque también hemos oído hablar de la infiltración, doctor? ¿Para quiénes es recomendada y en qué momento, verdad? Pero también cuando hablamos de infiltración, mucha gente siento que se asusta porque dice, si me la hago una vez, porque eso es como un mito y no sé si es un mito, si me la hago una vez, voy a tener que seguir haciéndomela de tanto en tanto. Ok, eso ya es cuando nos consultan. A la hora de revisar al paciente, nosotros mandamos habitualmente una resonancia o un examen complementario y ahí determinamos si el paciente es candidato a hacerse algún tratamiento. Dentro de esas opciones está la infiltración. Para mí la infiltración es una terapia, si la escoges bien, es súper efectiva. Muchísima población tiene una respuesta adecuada. Por aquí tenemos los corsés, doctor, para que usted pueda mostrarlos también. Esta es una de las opciones. La otra opción son las infiltraciones. Estos corsés se utilizan únicamente en casos de inestabilidad. Inestabilidad es cuando una vértebra está movida. Un corsé no se utiliza para un dolor de espalda normal, porque un dolor de espalda normal no requiere corsé. Una contractura empeora con el corsé. Como ¿de verdad? O sea, un corsé no debería de usar cualquier persona que esté con un dolor de espalda. No. Es distinto si vos trabajas en una bodega y te ponen una faja, que eso es un soporte elástico. Sí, es diferente. O los que usan en los gimnasios, que es para levantar peso. Pero un corsé, creo que este es muy pequeño. Creo que este es small. Sí. O sea, pero bueno, un corsé te va a limitar. La idea. Te va a limitar el movimiento, trate de extender la espalda. Hay varillas atrás que impiden que usted extienda y mueva mucho la espalda. El problema es que si una persona con contractura usa el corsé, el músculo se acostumbra a ese corsé. Entonces, quitarse después el corsé es casi imposible porque la contractura va a haber un rebote y le va a doler más. Hay gente que, digamos, por ejemplo, que señoras que padecen de dolor de espalda, doctor, y que, digamos, dicen, bueno, para el oficio me voy a poner un corsé o una faja. Esto cambia, que faja o corsé, para que me ayude a estar derechita, para que, ¿verdad? Porque además sabemos que nos agachamos mal, que hacemos malos movimientos.
¿Cuál sería el recomendable? Exacto, estos son corsés medicados. Estos. Tienen una varilla, si uno Este trata sí de se doblarlo, ve más fuerte que este incluso. no te deja moverlo, porque es una varilla que se llama varilla semirrígida. Híjole, esto se siente duro, duro. Correcto. Entonces, Ajá. en la gente, eso se usa cuando hay una cosa que se llama listesis, que es que el paciente tiene una vértebra movida. Ah, ok, Y que hay eso que es socarla, mientras se literalmente. opera, exacto. O porque no se puede operar por alguna condición, que si tuviste un infarto o alguna condición médica que el paciente haga de alto riesgo, como Ajá. pacientes muy mayores, entonces el corsé es una buena opción Y para manejo paliativo. estos, digamos, ay doctor, ayúdeme Sí. que creo que se hizo ahí una pega de chorizo. Y estos, digamos, se utilizan durante todo el día, se utilizan por la noche o por la noche no están recomendados. El corsé se utiliza durante el día, la persona puede dormir sin corsé. Qué Tiene que rico, esto usarlo- lo hace a uno estar derechito. Exacto. Pero el problema es que hace la función de tus músculos. Ah. El mejor corsé es el natural. Sí, claro, Que usted claro. fortalezca su espalda, que haga estiramientos, porque eso que está haciendo el corsé es lo que debería hacer su musculatura paravertebral. Mm. Lo ideal es que lo usen el día. Si en esta es la recomendación de una sociedad norteamericana que se llama NAS. Pero bueno, estamos en Costa Rica. Aquí es un país mucho más caluroso, entonces muchas veces los pacientes no toleran por el calor del Sí, corsé es todo el que día. es- Entonces, por lo menos 4, alternándolo de 4 horas en 4 horas, es un uso adecuado para un corsé. Bien, ahora, ¿qué pasa con los que ya no tienen alternativa y que sí, que se decide, ¿verdad?, la cirugía? ¿Cuáles son las expectativas, ¿verdad?, con respecto a los resultados de una persona operada de columna? Porque eso también asusta mucho, doctor. Sí, exacto. Bueno, cuando uno agota todas las alternativas no quirúrgicas como el corsé, si el paciente es candidato a una infiltración, Ujú. etcétera, la cirugía va a depender de lo que el paciente tenga, porque a veces no son urgentes. La mayoría de gente se supone que un 85-90% con todo lo que hemos hablado hoy ya resolvieron. Podría, ok. Uy, es bastante el Sí, porcentaje. Exacto. Ok, No ujú. es muy rara vez uno le recomienda al paciente cirugía de entrada. Ujú. ¿Cuándo se manda a cirugía? Bueno, cuando el paciente tiene una parálisis del pie, que el pie no hace para arriba. Entonces el paciente te cuenta que se tropieza mucho. Son Ah, pacientes que van caminando y como vos para caminar tienes que levantar punta, sí. el pie no levanta adecuadamente y se tropiezan y caen. Entonces esos pacientes, si tienen una hernia o una compresión, esos ya tienen indicación de cirugía. La expectativa en estos casos tiene que tener claro de que si ya llegó al punto donde ya el pie se paralizó, Ujú. la recuperación es 50-50. Es poco, no es Sí, una- las no probabilidades es son al posible, 50, exacto. no es al 100 jamás. No, de que recupere la movilidad. Ujú. En cuanto al dolor, una cirugía bien indicada tiene una posibilidad de resolución de un 85% del Bastante paciente alta, mejore. claro. Se supone que hay un 10-15% de los pacientes que pueden no mejorar. ¿En qué se basa esto? En que escojas bien al paciente. La mayoría no son de operar. Si se manda a operar es porque hay una alta posibilidad de que le vaya bien. Pero el mayor error, que era lo que sucedía Ujú. antes, que no habían tantos exámenes, no estaban las infiltraciones, Claro, claro. no teníamos los nuevos corsés que hay ahora, entonces se mandaba a operar de una vez. Tal vez eran pacientes que en nuestra era iban a resolver con otras cosas. Entonces, un paciente bien escogido tiene una buena posibilidad. El problema es si mandas a operar todo, Dios guarde. porque ahí es donde hay una posibilidad alta de que muchos pacientes no te resuelvan el problema. Y ahí está el ojo clínico y diagnóstico del experto en este Correcto. caso. Ahí es donde viene la pericia de la persona que lo revise y Totalmente. que no indique de entrada la cirugía. Doctor, muchísimas gracias por profundizar tanto en este tema y por darnos alternativas también, porque que un dolor de espalda es molesto, es requete molesto que lo digamos. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Feliz día. Muchas gracias, igual.